Hola a todos, ¿qué tal si operamos en los gráficos de pares de divisas utilizando herramientas de análisis técnico? Hoy vamos a analizar el indicador de Bollinger Bands. Les explicaré cómo funciona y trataremos de generar ganancias con su ayuda. Si les gusta este tipo de contenido, denle like. En cuanto alcance una buena cantidad de likes, grabaré un nuevo video con una estrategia aún más potente. Entonces empecemos. En la esquina inferior izquierda abrimos la pestaña de indicadores y buscamos en la lista las bandas de Bollinger. Aparecen los ajustes predeterminados. Como estamos en un time frame de 15 segundos, es decir, cada vela se forma en 15 segundos. Necesitamos modificarlos. Cambiamos el 5 por un 20 y el 1 lo sustituimos por un 2. Recomiendo también cambiar el color y el grosor de las líneas. Rojo arriba, verde abajo y un poco más gruesas. ¡Listo! Ahora, lo más importante, la señal se da cuando una vela sale fuera de las bandas del indicador. Si la vela rompe por fuera, entramos en la operación en dirección contraria. Por ejemplo, si una vela roja cruza la línea verde, tomamos una operación al alza por un minuto y viceversa. Por cierto, ¿alguna vez han atrapado una entrada justo en el último segundo? Si es así, denle like y cuéntanos en los comentarios. Hoy operaremos en un time frame de 15 segundos y nuestras operaciones serán en general de un minuto, ya que es el tiempo óptimo para este indicador. Empezamos con un balance de $25 y la meta es convertirlos en $2,000. Suena ambicioso. Espero que este video les sea útil y que puedan aplicarlo en su trading para obtener buenos resultados. Y ¡let's go! Aquí tenemos nuestra primera operación. Una serie de velas rojas cruza la línea verde. Entramos en una operación al alza. Nuestra entrada está justo sobre la línea, lo que ya nos da una ventaja. Después de una caída prolongada, esperamos un rebote según la señal del indicador. Veamos qué pasa. Perfecto, 4 velas verdes tras nuestra entrada y la operación cierra en positivo. Gran inicio del día. Si les gusta cómo identificamos estos momentos, apoyen el video con un like. Ahora tenemos una gran vela roja que cruza la línea verde en una caída. Tomamos una operación al alza. Después de una vela roja tan fuerte y un movimiento prolongado, el precio debería empezar a corregirse. Veamos cómo se desarrolla la señal. Amigos, ¿quieren mejorar su trading? Únanse a mi canal de Telegram donde comparto estrategias exclusivas, análisis y consejos prácticos para alcanzar el éxito. No se queden fuera, los espero en el canal. Momento interesante, tal como esperábamos, después de esa vela roja impulsiva, el precio empieza a subir. Y tras el cierre exitoso de nuestra operación en positivo, las velas verdes siguen creciendo y se acercan a la banda superior roja. Y ahora veamos el gráfico. Después de un rato, vemos que una vela verde está a punto de cruzar la línea roja. Se da una ruptura brusca. Entramos en una operación a la baja esperando una corrección tras este movimiento alcista tan fuerte. ¿Aún no se han suscrito a mi canal de YouTube? Están perdiéndose de contenido exclusivo que puede llevar su trading al siguiente nivel. Aquí encontrarán todo lo que necesitan para mejorar y descubrir nuevas estrategias. Únanse ahora y no se queden atrás.
Excelente resultado. Desde nuestra entrada, el gráfico ha formado exclusivamente velas rojas. De esta manera, hemos cerrado dos operaciones exitosas en direcciones opuestas dentro del mismo gráfico utilizando el indicador de bandas de Bollinger. Gran trabajo. Ahora vemos un fuerte movimiento alcista que atraviesa bruscamente la banda roja. Entramos en una operación a la baja. Tras un periodo de baja volatilidad, el precio ha subido con fuerza y esperamos una corrección después de este movimiento tan agresivo, tal y como nos indica la señal del indicador. Amigos, esta operación ha sido bastante arriesgada. Después de nuestra entrada, el gráfico continuó subiendo ligeramente durante unos 30 segundos antes de caer bruscamente, lo que nos permitió cerrar la operación en positivo. Es importante recordar que el indicador puede generar señales falsas. Siempre hay que analizar la situación general del mercado y asegurarse de que la señal no vaya en contra de la tendencia principal. Nuestra operación fue riesgosa, pero la dirección era correcta, ya que esperábamos un retroceso del precio tras un gran impulso alcista. Pasemos al siguiente gráfico. En esta situación, las velas rojas han cruzado la banda. Abrimos una operación al alza. El cruce ocurrió tras una fuerte caída del precio, por lo que esperamos un rebote parcial hacia los niveles anteriores. El indicador nos sugiere un posible repunte en el corto plazo. Y vamos a comprobarlo. Gran trabajo. El indicador nos dio una señal de subida y entramos exactamente en el momento indicado. El gráfico formó 4 velas verdes que sin titubeos cerraron nuestra operación en positivo. Otra operación ganadora siguiendo la señal del indicador. ¿Quién quiere probar esta estrategia en su trading? Ahora vemos que el área del indicador ha bajado significativamente y es probable que pronto se produzca un nuevo cruce de las líneas. Vamos a esperar el momento adecuado para entrar en la operación. Pequeña vela impulsiva. Entramos en una operación a la baja. Lamentablemente, el retroceso de la vela fue más grande de lo esperado y nuestra entrada quedó un poco más abajo de lo ideal. Sin embargo, el cruce de la banda fue bastante claro. Veamos qué sucede. Atención traders, si están listos para comenzar a operar, les tengo dos recomendaciones top, Quotex y Pocket. Son brokers regulados, rápidos y confiables. Los uso personalmente y siempre cumplen. Encuentren los enlaces directos en el comentario fijado. A pesar de que el cuerpo de la vela no salió completamente del indicador, el gráfico comenzó a formar velas rojas inmediatamente después de nuestra entrada. Así que cerramos la operación en positivo sin mayor dificultad. Capturamos la caída y generamos ganancias. Vamos a buscar otro gráfico interesante. Aquí tenemos un impulso alcista tras una caída fuerte. Vemos que una serie de velas verdes está a punto de cruzar la banda. Esperemos el cruce. Ahí está, se produjo el cruce y entramos en una operación a la baja. La secuencia de velas verdes debería terminar y el precio debería continuar su descenso siguiendo la tendencia. Veamos qué pasa. Durante la primera mitad de la operación, el gráfico continuó subiendo, pero luego una gran vela roja cayó por debajo de nuestro punto de entrada. A pesar de que la entrada no fue perfecta, el precio retrocedió exitosamente. El indicador se comporta de manera excelente a la hora de identificar puntos de entrada en los retrocesos del precio. Esto hace que el trading sea más interesante y dinámico. Si quieren más análisis de estrategias, activen la campanita.
Amigos, felicidades por completar este tutorial de trading. Hemos logrado este gran saldo gracias a una operativa exitosa basada en las señales del indicador de Bollinger Bands. Nos ha permitido identificar puntos de entrada precisos y cerrar múltiples operaciones con ganancias. Si quieren recibir señales gratuitas, envíen la palabra ganador a mi Telegram personal y los agregaré a mi grupo exclusivo. No olviden activar la campanita, dejar su like y comentario. Con esto me despido, nos vemos en el próximo video. Mucho éxito en sus operaciones.